Este vídeo ha sido posible gracias a Incogni. Más detalles en un momento. Por delante de Irán, Venezuela e incluso Corea del Norte, Rusia se ha convertido en el país que más sanciones internacionales arrastra en todo el mundo. Hablamos hasta la fecha de más de 18.000 medidas dirigidas contra personas o entidades rusas, incluyendo por supuesto a su gobierno. Han pasado ya más de 2 años y medio desde que diera comienzo la invasión rusa contra Ucrania y sin embargo, pese a la guerra y a todas las sanciones, la economía rusa no ha experimentado todavía un gran dolor. Os hemos hablado de ello ya no hace mucho aquí, en VisualPolitik. Y sí, lógicamente les está afectando, las cosas cada vez son más caras y hay menos variedad de productos. Hay un montón de sanciones al acceso a tecnologías, sanciones energéticas y por supuesto restricciones financieras que complican todo una barbaridad. Son restricciones que afectan en especial a los ciudadanos rusos, que ya no pueden comprar o realizar pagos en el exterior como antes hacían, ni tampoco moverse libremente por medio mundo. Pero de momento las cosas llegan hasta ahí. Los castigos acumulados no parecen estar haciendo que su economía se venga abajo. Por supuesto, esto no significa que con el paso del tiempo las cosas no vayan a ir a peor. Ahora en Rusia, más allá del campo militar, se está invirtiendo mucho menos. Se está produciendo una fuga de talento y en general el país se está desconectando de los grandes flujos económicos internacionales. Eso, a la larga, es posible que les cause mucho daño, pero de momento eso no está ocurriendo. Y todo ello a pesar de que los aliados de Ucrania llegaron a establecer fuertes sanciones contra la madre de todas las riquezas de Rusia, el petróleo. ¿Os acordáis de esto? Entran en vigor el embargo de la Unión Europea al petróleo ruso y el tope de precios del G7. Pues bien, ha pasado tiempo desde entonces y la verdad no parece que estas sanciones estén funcionando mucho. No al menos del todo. Sí, es verdad que se han reducido los ingresos que el Estado ruso percibe con este negocio, pero no ha sido suficiente para frenar su capacidad para financiar la guerra o para dañar gravemente su popularidad. Así que claro, la pregunta aquí está clara. ¿Qué demonios están haciendo para salvar los muebles? ¿Es que acaso Occidente es incapaz de hacer que unas sanciones contra Rusia se cumplan? Pues a ver, no nos precipitemos. Ni todo funciona tan rápido, ni todo es tan sencillo como decir te sanciono y listo, caput. No, y es que veréis, antes de la guerra Europa representaba el 60% de las exportaciones de petróleo ruso, pero con la llegada de las sanciones, Moscú ha podido redirigir rápidamente su petróleo. Digamos que ha encontrado en tiempo récord nuevos compradores para su crudo y sus derivados. Eso sí, lo ha hecho fijando enormes descuentos de alrededor del 25% respecto a otros tipos de crudo. Fijaos en este gráfico. Como veis, China, la India y Turquía son los 3 países que más se están aprovechando de esta situación. Y en buena medida, gracias a ellos, Rusia ha conseguido colocar en el mercado y exportar millones de toneladas de crudo, generando con ellos unos ingresos que, de momento, han llegado a superar los 600 millones de euros por día. A pesar de los esfuerzos de Occidente, Moscú sigue recaudando cifras astronómicas. Pero ¿cómo es posible que con tantas sanciones Rusia esté consiguiendo mantener estos números? ¿Cómo está sorteando Putin las sanciones petroleras? ¿Y qué papel están desempeñando países como China o Irán? Pues bien, veámoslo. Pero antes de continuar, ¿usas alguna red social? Seguro que sí. ¿Sabías que las principales redes sociales recopilan un promedio de más de 20 puntos de datos personales cada una sobre sus usuarios, siendo Facebook la que más recopila con 70 puntos de datos? Pero tranquilo, no te alarmes, o al menos no te resignes. La buena noticia es que tienes derecho a proteger tu privacidad pidiendo que se elimine aquella información personal que pueden tener sobre ti. La mala noticia es que hacerlo manualmente podría tomarte meses e incluso años. Pero gracias a Incogni, nuestro patrocinador de hoy, podrás resolver este problema en 3 sencillos pasos. Primero, crea una cuenta en Incogni. Segundo, concede a Incogni el derecho a trabajar por ti. Ellos se pondrán en contacto con los intermediarios de datos y solicitarán la eliminación de tus datos personales. Tercero, siéntate y relájate. Incogni se encargará de todo y te mantendrá informado de su progreso en cada paso del proceso. Y lo mejor, con el código POLITIK recibirás un descuento del 60% para tu plan anual en Incogni usando el enlace de la descripción. No pierdas esta oportunidad de proteger tu privacidad. El maestro de Moscú.
Hay una cosa que resulta innegable. Los rusos están demostrando saber desenvolverse como pez en el agua en el arte del engaño, ya sea para inflar su producción armamentística con chips de baja calidad o para mantener al pueblo ruso dormido mientras decenas de miles son masacrados cada mes. En el Kremlin parece que saben lo que hacen. ¿Y sabéis qué? Con esto de las sanciones ha pasado 3/4 partes de lo mismo. Ahora bien, no penséis que lo están haciendo solos, para nada. ¿Qué pensaríais si os dijera que Rusia tiene un maestro que es todo un veterano de la evasión de sanciones? Un país que lleva en el punto de mira desde hace décadas, tanto por su deseo de conseguir armas nucleares como por financiar un montón de grupos radicales. Un país que está últimamente en el ojo del huracán. ¿Alguna idea de quién estamos hablando? Exacto. Nos estamos refiriendo a la República Islámica de Irán. Y es que veréis, desde que Rusia empezó a ser sancionada intensamente a principios de 2022, altos funcionarios iraníes se han ido reuniendo con representantes del gobierno ruso de forma constante. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí tenéis uno muy reciente. Fijaos. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que comparte una visión del mundo muy cercana con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, mientras los líderes sancionados mantenían una reunión inaugural amistosa. Según el propio Ministerio de Exteriores ruso, Irán y Rusia mantienen ahora las mejores relaciones de toda su historia. La pregunta es: ¿por qué? Pues bien, queridos amigos, lo que os vamos a contar en este vídeo, al menos por el lado de Rusia, tiene muchísimo que ver con esto. Teherán le ha enseñado a Moscú los secretos que hace falta saber para sobrevivir tras más de 4 décadas de sanciones. ¿Qué cuáles son estos secretos? Pues empecemos por el principio. El 1 de mayo de este año, en aguas de Malasia, sucedió algo inesperado. Un buque petrolero sufrió una explosión y quedó totalmente encallado. Este buque petrolero es un antiguo navío con más de 25 años de servicio. Su nombre, Pablo, una embarcación que en el momento de su accidente ondeaba la bandera de las Islas Marshall, que es un pequeño país situado en medio del Océano Pacífico. Pero vale, me imagino que muchos estaréis pensando, a ver, ¿y a mí qué me importa todo esto de que un buque de las Islas Marshall encallará en Malasia? ¿No se supone que estábamos hablando de Rusia y de Irán? Pues amigos, veréis, la cuestión es que esta noticia es más importante de lo que podríamos pensar a simple vista. Porque, ¿y si os dijera que todo apunta a que el buque en realidad es propiedad rusa? ¿Y si os dijera que Pablo es la mejor prueba de la evasión de las sanciones internacionales por parte del país de Vladimir Putin? Fijaos, este buque, que ha cambiado de propietario un montón de veces, se ha visto envuelto en el pasado en el transporte de petróleo sancionado de Irán. Digamos que ha sido todo un habitual en el tráfico opaco en alta mar. Porque el Pablo es básicamente lo que se conoce en el mundillo como un buque en la sombra. Los buques en la sombra se han convertido en la principal herramienta de países como Rusia o Irán para poder vender su petróleo saltándose las sanciones. Sin embargo, no son las banderas de estos países las que ondean en estos buques, sino las de pequeños estados poco conocidos como las propias Islas Marshall, las Islas Cook, Liberia o las Islas Comoras. La razón de ello es muy simple. Estos pequeños países con pocas fuentes de ingresos ofrecen la posibilidad de registrar empresas de manera fácil, barata y sin hacer demasiadas preguntas. Es decir, hay una serie de países que ofrecen la oportunidad de crear de forma muy fácil empresas fantasma o empresas pantalla. Ojo, no hablamos de paraísos fiscales, esto no va de impuestos, sino sobre todo de regulaciones, transparencia y capacidad de control. De esta forma, estas empresas, que pueden tener o no activos, permiten enmascarar las actividades de compañías o agencias establecidas en países como Irán o Rusia, algo que lógicamente estos utilizan para poder seguir comerciando con cierta normalidad pese a las sanciones. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a ver, pero de entrada os diré que registran sus barcos con las banderas de estos países. Banderas que van cambiando con relativa frecuencia para que sea difícil seguirles la pista. Es decir, saltan de un país a otro. Los barcos se compran y se venden frecuentemente entre empresas fantasma. Y decimos fantasma porque en realidad las decisiones se toman en Moscú o en Teherán y su actividad se concentra también en estos países. Pero
formalmente estos barcos no tienen nada que ver con ello. Y como estos países pantalla no controlan lo que pasa, estos barcos cometen todo tipo de irregularidades. Apagan sus sistemas de seguimiento o se saltan a la torera la normativa internacional. Gabón, por ejemplo, se ha convertido en uno de los países con mayor número de buques en la sombra en los últimos años. Hablamos de un país extremadamente pobre que de repente desde el año 2022, qué casualidad, ha visto multiplicarse por 6 el número de buques registrados en el país. Pero ojo, porque la mano de Rusia no solo se nota en estos pequeños países. En la India, muchos han señalado también la presencia del gigante petrolero ruso Rosneft, campando a sus anchas. Es cierto, hace años que esta empresa ha estado trabajando en territorio indio, pero desde el comienzo de las sanciones contra su petróleo, esta empresa estatal rusa parece haber metido mano en otra empresa fantasma, la Gatik Ship Management. Esta empresa tiene su sede en una pequeña oficina semi-abandonada en un viejo centro comercial de Bombay. Y no solo eso, ha pasado de contar con tan solo 2 buques petroleros en 2021 a ser uno de los 10 mayores propietarios de buques petroleros de todo el mundo en 2023. Hablamos de una flota de 57 buques, ni más ni menos. De locos. Ahora bien, puede que te estés preguntando a qué nos referimos cuando os decimos que Moscú está aprendiendo de las estrategias y la experiencia de Teherán. Pues veréis, esto es así porque se calcula que la República Islámica cuenta con más de 380 buques en la sombra con los que ha conseguido seguir exportando su petróleo sancionado. La mitad de ellos, según Unidos contra una Irán nuclear, una de las principales organizaciones contra el régimen iraní, ondean la bandera de un país centroamericano, Panamá, que es otro país que tiene unos requisitos muy laxos y pocos controles a la hora de registrar empresas fantasma. Pero ojo, porque Moscú no solo ha aprendido el arte de las empresas fantasma, también ha aprendido a transportar el petróleo y a entregarlo de forma ilegal. ¿Cómo? Pues manipulando el llamado Sistema de Identificación Automática, también conocido como el AIS. Veréis, según los convenios internacionales marítimos, el AIS tiene que estar encendido en todos los buques. ¿Conocéis los transpondedores en los aviones? Es un sistema que si lo llevas apagado, los controladores aéreos dejan de tener información del avión, de tal forma que la aeronave pasa a estar en el mundo de las sombras. Pues bien, esto es algo parecido. La función del AIS es mostrar la situación de todas las embarcaciones. Entre otras cosas, porque sin él los barcos podrían llegar a chocar entre sí. Pues bien, desde hace años Irán los ha estado desactivando y manipulando a su antojo. ¿Para qué? Pues para no mostrar, por ejemplo, que están descargando petróleo sancionado en China o que están traspasando el petróleo a otro buque en alta mar. De esta forma, los iraníes manipulan este aparato para hacer ver que los barcos están en aguas internacionales cercanas a Japón y no en puertos chinos. Los petroleros sancionados por Estados Unidos por sus vínculos con Irán manipulan su AIS, lo que dificulta determinar su paradero y actividad. Bien, pues esto mismo ha estado sucediendo con petroleros de empresas pantalla rusas en lugares como Hong Kong. Por ejemplo, se ha demostrado que los buques Cathay Phoenix, Ginza o Snow Lotus han llevado a cabo estas manipulaciones. Pero amigos, si creéis que con esto ya lo hemos visto todo, esperad un momento porque todavía hay más. Teherán también le ha descubierto a Rusia otro de sus secretos más preciados, una de las piezas fundamentales de todo su esquema evasor: los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes es un país que hemos puesto de ejemplo muchas veces aquí en VisualPolitik por sus políticas económicas y por su apertura dentro del contexto árabe y del mundo musulmán. Ahora bien, más allá del vertiginoso despegue económico, del Burj Khalifa y de sus espectaculares centros comerciales, este país nos deja más notas. Y sí, en esta ocasión podríamos decir eso de que no es oro todo lo que reluce. Me explico. Los Emiratos, y en especial Dubái y su centro financiero, que opera con normas distintas a la del resto del país, se ha convertido en todo un coladero desde la invasión a Ucrania. Un coladero para fortunas de oligarcas y empresas rusas, lo que, en cierto modo, pues es comprensible, porque Emiratos no ha sancionado a Rusia. Así que, ¿por qué no iba a recibir con los brazos abiertos el dinero de sus socios de la OPEP+? Pero
¿y si os dijera que esta ciudad también se ha convertido en el eje central de todo el esquema evasor iraní? Vale, puede que a alguno ahora mismo se le haya explotado la cabeza, pero vamos a ver, ¿acaso no son los Emiratos Árabes Unidos e Irán dos países que se llevan terriblemente mal? Irán dice que puede cerrar el estrecho de Hormuz y considera una amenaza la presencia israelí en Emiratos Árabes Unidos. Pues sí, se llevan mal, pero no olvidéis un detalle. Pocas cosas gustan más en la península arábiga que el dinero. Y los Emiratos Árabes están especializados en eso, en hacer dinero casi como sea y venga de donde venga. Así que Irán, pues, oye, súper contento con todo esto. Es un win-win de toda la vida. Y es que veréis, Irán ha sido capaz de crear en Emiratos Árabes Unidos una importantísima red financiera clandestina. Fijaos. Irán ha logrado sortear muchas sanciones gracias a una enorme red de empresas ficticias en Emiratos Árabes Unidos. Estas empresas manejan sus operaciones con casas de cambio en lugar de bancos tradicionales, ya que las casas de cambio están sujetas a menos controles sobre los movimientos de capitales. De esta forma, a través de este sistema, Irán oculta el verdadero origen de su petróleo. Las empresas fantasma compran y venden el crudo, y con la ayuda de estos intermediarios financieros facilitan los pagos entre Irán y los compradores, disimulando así que el petróleo proviene de Irán y que el dinero también va finalmente a este país. Pura ingeniería financiera. Pero os voy a poner un ejemplo concreto. La Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico. Esta empresa estatal iraní está sancionada y a pesar de ello, a día de hoy está entre las 50 empresas químicas más grandes del mundo. Por supuesto, gracias a esquemas como el que os acabamos de contar. Ahora bien, ¿qué hay de Rusia? ¿Está también replicando este modelo? Pues la respuesta es que sí. Por ejemplo, Jurilla, una empresa privada rusa sancionada que se dedica a la contabilidad y a los seguros, ha trasladado sus activos a Emiratos Árabes Unidos para poder actuar de manera mucho más libre. Y como esta hablamos de centenares, si no miles de empresas, tanto grandes como pequeñas. De hecho, a día de hoy Dubái se ha convertido en una especie de Little Russia. Casi a cualquier sitio que vayas vas a ver rusos y escucharás hablar este mismo idioma. Pero, ¿y si os dijera que también hay montones de empresas occidentales que se han movido a Dubái precisamente para poder sacar tajada del crudo ruso con descuentos? Pues sí, tal y como lo escucháis. Por ejemplo, gigantes suizos como Paramount Energy and Commodities han movido buena parte de sus plantillas y activos a Dubái para comerciar con petróleo ruso por encima del límite de los $60 el barril impuesto por las sanciones occidentales. El gobierno británico ha sancionado a la empresa comercial suiza Paramount Energy and Commodities SA y a su propietario por presuntas violaciones del límite de precios del G7. Así que, ya lo veis, Rusia ha aprendido de Teherán las mejores estrategias para evitar las sanciones, desde el uso de barcos fantasmas a la creación de entramados empresariales pantalla, pasando por la manipulación de los sistemas de los barcos en aguas internacionales y también el uso de los Emiratos Árabes Unidos como hub para hacer sus negocios. Sin embargo, queridos amigos, en este puzzle falta una pieza, una enorme pieza asiática que ha sido la clave de la supervivencia del petróleo ruso. ¿Imagináis a quién nos referimos, verdad? Pues bien, atentos. ¿Es solo un amigo? Las relaciones ruso-chinas de asociación global e interacción estratégica atraviesan el mejor momento de su historia. No es una especie de déjà vu lo que estáis teniendo. Igual que os decíamos hace un momento sobre Irán, Rusia también dice que sus relaciones con China están en el mejor momento de su historia. Y sabéis que no es para menos. China también ha sido un jugador clave para que Rusia esquive las sanciones impuestas por Occidente. Y no solo porque se ha convertido en el mayor comprador de petróleo ruso, sino porque también, y quizás sobre todo, porque ha facilitado los flujos financieros para mantener el comercio en marcha. Ahora bien, la forma en la que trabajan aquí los chinos es digna de una de estas series de detectives e investigaciones que tanto nos gustan.
Y es que veréis, uno de los principales trucos que Rusia ha aprendido de su aliado Irán es el uso de pequeñas entidades bancarias para evitar el sistema financiero regulado por Occidente. De esta forma, en lugar de utilizar grandes bancos internacionales, Rusia ha optado por trabajar con bancos más pequeños en China, como el Banco de Kunlun o instituciones financieras de Hong Kong. Estos bancos, que no operan bajo la misma presión regulatoria que los grandes bancos chinos, permiten que los pagos se realicen en yuanes y otras monedas alternativas. El objetivo es simple: evitar el dólar estadounidense y el resto de monedas que son monitoreadas de cerca por Occidente. De esta forma, Rusia puede también eludir los sistemas de sanciones que buscan bloquear transacciones con entidades sancionadas. De hecho, desde 2022, el comercio entre Rusia y China en yuanes y rublos se ha disparado, multiplicándose por 80 en apenas unos meses. Estoy seguro de que habréis visto un montón de veces noticias como esta. Lavrov dice que Rusia y China prácticamente han desdolarizado su comercio. ¿Acaso pensabais que esta historia iba solo de buscar emancipación financiera de Occidente y de todo eso que tantas veces nos cuentan los rusos y los chinos? Pues no, para nada. Como veis, hay mucho más fondo en esa historia. De hecho, esto que os estamos contando no es algo precisamente inventado antes de ayer. China ya utilizaba estos esquemas para comprar petróleo iraní a través de un sistema de pagos en renminbi que permite a Irán recibir pagos mientras esquiva el sistema financiero occidental. Es básicamente el mismo enfoque que ahora están utilizando con Rusia. Y la verdad, hasta ahora parece estar funcionando sin problemas. De hecho, en Moscú ya están pensando en cómo incrementar sustancialmente su capacidad. Por ejemplo, lo están haciendo con el plan Yamal, un gigantesco proyecto de gas natural licuado que está aprovechando el deshielo del Ártico ruso, donde se encuentran la mayor parte de sus reservas todavía sin explotar. Lo hacen, por supuesto, utilizando barcos metaneros rompehielos que permiten colocar todo este gas en el mercado internacional. Pues bien, la China de Xi Jinping ha sido uno de los principales inversores en este proyecto y está recibiendo la mayor parte del gas exportado. Hablamos de un proyecto que está pensado específicamente para evitar las sanciones, dado que una vez el gas es licuado y transportado por barco, se mezcla con otros cargamentos y así su origen se vuelve muy difícil de rastrear. Pues bien, este esquema no solo ayuda a Rusia a continuar con sus ventas, sino que también refuerza la relación bilateral con China. Y es que los pagos, como ocurre con el petróleo, se realizan en yuanes y a través de los pequeños bancos chinos de los que os hablábamos antes. Así, los fondos nunca tocan el sistema financiero internacional y se mantienen fuera del alcance de las sanciones. Pero la cosa no se queda ni mucho menos ahí. ¿O acaso ha sido casualidad la reciente visita de Putin a Mongolia el pasado septiembre? Putin desafía la orden de arresto de la Corte Penal Internacional y llega a Mongolia para abordar el bombeo de gas a China. Amigos, el rescate chino va más allá de los barcos. Os presentamos el Power of Siberia 2, un proyecto que conectará aún más a Rusia con China y que depende de los mongoles para poder estar listo en el año 2030. Hablamos de un gasoducto que permitirá aumentar muchísimo el suministro de gas ruso hacia el gigante asiático. Un proyecto que, está claro, es bueno para los dos países, pero malo para el resto. ¿Por qué? Pues porque este proyecto será básicamente oxígeno para el gobierno ruso, o mejor dicho, para la tiranía que manda en Rusia. Esté o no Putin, este proyecto puede ayudar a darle mucha vida al régimen, y eso, lógicamente, es malo para Occidente. Ya lo veis, a pesar de las innumerables sanciones, Rusia se ha convertido en un alumno aventajado de Irán y ha creado un montón de estrategias y esquemas siguiendo a pies juntillas las lecciones de Teherán. Gracias a ello, Rusia sigue vendiendo petróleo, gas y el resto de productos derivados, moviendo el dinero y manteniendo su economía a flote mientras financia su guerra criminal en Ucrania. La pregunta es, ¿acaso Occidente no puede hacer nada para parar todo esto? ¿Puede haber llegado quizás el momento de dejar de castigar no solo a Rusia, sino también de imponer sanciones a terceros, como por ejemplo a las empresas y países que facilitan estos negocios? Sin duda, esto sería un salto gigantesco y podría desencadenar una reacción
terrible si, por ejemplo, se sancionan empresas chinas. Podría producirse una reacción en cadena en los mercados que dificulte las relaciones comerciales y que ponga en jaque toda la estabilidad económica mundial. Por eso es difícil que esto ocurra, al menos a gran escala. Y también por eso se sabe que a corto plazo el resultado de las sanciones va a ser muy tibio. Las sanciones al petróleo ruso, por ejemplo, han reducido los ingresos del gobierno y de las empresas de este país, pero hasta ahí. No se ha producido ningún gran cambio. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros? Dejadnos vuestra respuesta aquí abajo en los comentarios y, como siempre, abramos el debate. Y muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante, háznoslo saber dándole al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y recuerda, con el código POLITIK recibirás un descuento del 60% para tu plan anual en Incogni usando el enlace de la descripción. No pierdas esta oportunidad de proteger tu privacidad. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.